El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Nuevo Horizonte, observando las estrellas a través del gran ventanal. Su nave era la más nueva de la flota de exploración de la Tierra, construida para encontrar nuevos mundos y establecer contacto con vida alienígena. Después de 3 meses viajando por el espacio vacío, finalmente habían encontrado algo interesante. Capitán, estamos detectando firmas de energía masivas al frente, anunció la teniente Amy Carter desde su puesto. Sus dedos se movían con rapidez por el panel de control mientras estudiaba las lecturas. Estas naves son enormes, señor, mucho más grandes que cualquier cosa que hayamos construido. Jake se acercó para mirar su pantalla. La computadora mostraba 12 naves colosales dispuestas en una formación perfecta. Cada una era al menos 5 veces más grande que el Nuevo Horizonte. Sus oscuros cascos de metal brillaban bajo la luz de una estrella cercana, y extraños símbolos cubrían sus superficies. ¿Alguna respuesta a nuestras señales de saludo?, preguntó Jake. Nada todavía, señor, respondió la comandante Lisa Hayes, encargada de todas las comunicaciones diplomáticas. Llevaba 1 hora intentando contactar con las naves alienígenas. He enviado nuestro mensaje estándar de primer contacto en 17 lenguajes matemáticos diferentes. Definitivamente están recibiendo nuestras señales, pero no responden. Jake se sentía nervioso, pero también emocionado. Se había entrenado para esto toda su carrera. La humanidad llevaba más de un siglo explorando el espacio, siempre con la esperanza de encontrar vida inteligente. Ahora la habían encontrado, y era su trabajo asegurarse de que el primer contacto se desarrollara sin problemas. Sigue intentándolo, Lisa. Quizás necesiten más tiempo para entender nuestros mensajes. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Tom, envía nuestra ubicación al comando de la Tierra. Hazle saber que hemos encontrado algo grande aquí fuera. De repente, las naves alienígenas comenzaron a moverse. Se desplegaron en un amplio círculo alrededor del Nuevo Horizonte. Sus enormes motores brillaban con una inquietante luz azul. Jake había visto formaciones militares antes, y esta se parecía exactamente a una. Capitán, nos están rodeando, dijo Amy, con la voz tensa por la preocupación. Las 12 naves se están moviendo a posiciones de ataque. Lisa intentó contactar una vez más. Naves desconocidas, habla la comandante Lisa Hayes de la nave terrestre Nuevo Horizonte. Venimos en son de paz y deseamos establecer relaciones amistosas con su gente. Por favor, respondan. La única respuesta llegó en forma de armas. Rayos de un rojo brillante salieron disparados de las naves alienígenas, pasando apenas a un lado del Nuevo Horizonte. Jake sintió como la nave se sacudía mientras las ráfagas de energía pasaban muy cerca. Fueron disparos de advertencia, dijo Jake rápidamente. Quieren que nos vayamos. Tom se preparó para realizar un salto de regreso a la Tierra. No estamos equipados para una pelea. Pero antes de que pudieran escapar, una de las naves alienígenas se movió directamente frente a ellos. Una voz profunda y áspera llenó de repente el puente, hablando en un inglés perfecto. Criaturas primitivas, dijo la voz con evidente desprecio. Su especie servirá al Imperio Ktvar como esclavos. Su resistencia es inútil. Jake dio un paso adelante, intentando mantener la calma. No queremos luchar contra ustedes. Somos exploradores, no soldados. ¿Ha habido algún tipo de malentendido? La voz alienígena rió fríamente. No hay ningún malentendido, humano. Somos los Ktvar. Durante 2000 años, hemos gobernado esta parte de la galaxia. Cada especie que encontramos se convierte en parte de nuestro imperio, voluntariamente o no. Su elección es simple. Ríndanse ahora o vean a su gente morir lentamente. Lisa intentó razonar con ellos una vez más. Tenemos familias, niños, gente inocente que nunca les ha hecho ningún daño. Seguramente podemos encontrar una solución pacífica. Sus familias trabajarán en nuestras minas, respondió la voz sin emoción. Sus hijos serán criados para servir a nuestros guerreros. Este es el destino de todas las especies débiles que se cruzan en nuestro camino. Las naves alienígenas abrieron fuego sin previo aviso.
Los escudos del Nuevo Horizonte destellaron mientras los rayos de energía los golpeaban una y otra vez. Jaque se agarró a la barandilla más cercana mientras su nave se sacudía violentamente. «¡Devuelvan el fuego!», gritó. «Señor, nuestras armas apenas arañan sus cascos», informó Amy mientras disparaba todo lo que tenían. «Su blindaje es demasiado grueso». Mientras tanto, al otro lado del espacio, Pete Collins trabajaba hasta tarde en la estación minera Omega 7. Era un simple ingeniero que reparaba equipos averiados y mantenía la estación en funcionamiento. Su esposa Sara y sus 2 hijos pequeños vivían en Nueva Terra, una de las colonias más recientes de la humanidad, a solo unos pocos años luz de distancia. Pete estaba ajustando un reciclador de aire defectuoso cuando las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Corrió a la sala de control principal, donde otros trabajadores miraban horrorizados las pantallas. «¿Qué está pasando?», preguntó Pete. «Naves», susurró María Santos, la comandante de la estación. «Naves alienígenas acaban de aparecer en la órbita de Nueva Terra. Cientos de ellas». Pete sintió que el corazón se le detenía. «Mi familia está allí abajo». En la pantalla, vieron cómo las naves alienígenas comenzaban a disparar contra el planeta. Brillantes destellos de luz marcaban los lugares donde antes había ciudades. El hermoso mundo azul y verde que Pete llamaba hogar estaba siendo destruido ante sus ojos. «Ni siquiera están intentando capturar nada», dijo María en estado de shock. «Simplemente están matando a todo el mundo». Pete se desplomó en una silla, observando impotente cómo Nueva Terra moría. Cada destello de luz significaba que miles de personas desaparecían. Su esposa Sara, sus hijos Tommy y Beth, sus amigos y vecinos, todos ardiendo bajo las armas alienígenas. El ataque duró solo 6 horas. Cuando terminó, Nueva Terra era una roca sin vida. Otras 4 colonias humanas sufrieron el mismo destino ese día. Más de 50.000 personas murieron sin saber por qué. El almirante Ktvar Star revisó con satisfacción los informes de sus comandantes. «Otro grupo de primitivos eliminado», dijo a sus oficiales. «Envíen exploradores a buscar más asentamientos humanos. Los destruiremos a todos antes de que se conviertan en un problema». Su ayudante se inclinó respetuosamente. «¿Deberíamos tomar prisioneros como esclavos, almirante?» «No», respondió Star con frialdad. «Estos humanos parecen más problemáticos de lo que valen. Es más fácil simplemente eliminarlos por completo. Además, tenemos muchas otras especies para hacer nuestro trabajo». Lo que los Ktvar no entendían era que acababan de cometer el peor error en su larga historia de conquistas. Habían atacado a una especie que se fortalecía cuando era llevada al límite, una especie que nunca olvidaba a quienes herían a sus familias y una especie que haría cualquier cosa para proteger a los suyos. La guerra estaba a punto de comenzar, y la humanidad le mostraría a la galaxia lo que sucedía cuando alguien se metía con la especie equivocada. Pete Collins estaba sentado solo en la sala de comunicaciones de la estación minera Omega 7. Con las manos temblorosas, grababa su mensaje para la Tierra. Las imágenes de la destrucción de Nueva Terra se repetían una y otra vez en su mente. Tenía que advertir a todos sobre lo que se avecinaba. «Habla el ingeniero Pete Collins desde la estación minera Omega 7», dijo en la grabadora, con la voz apenas firme. «Naves alienígenas desconocidas han destruido 5 colonias humanas. Nueva Terra, Haven Point, Garden World, Nueva Boston y Freedom Station han desaparecido. Todos han muerto. Los alienígenas se hacen llamar el Imperio Ktvar. Dijeron que iban a aniquilar a todos los humanos. Necesitan prepararse para la guerra». Envió el mensaje a través del relé de comunicación más rápido disponible. Tardaría 3 días en llegar a la Tierra, pero era lo mejor que podía hacer. Pete miró las estrellas y se preguntó si su advertencia llegaría a tiempo para salvar a alguien. En la Tierra, la presidenta Karen Blake estaba tomando su café matutino cuando recibió la llamada de emergencia. El general Ryan Torres, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, apareció en su pantalla con un aspecto sombrío. «Señora presidenta, hemos recibido un mensaje prioritario de las colonias exteriores. Necesita ver esto de inmediato». 20 minutos después, Karen estaba sentada en la cámara del Consejo de Defensa Global,
viendo el mensaje de Pete con creciente horror. Alrededor de la mesa de conferencias, las personas más poderosas de la Tierra escuchaban en un silencio atónito mientras el ingeniero describía el ataque alienígena. ¿Cuántas personas?, preguntó el secretario de Defensa, Bob Wilson. Más de 50.000 muertes confirmadas, respondió el general Torres. 5 colonias enteras aniquiladas en un solo día. Hemos perdido el contacto con otros 12 asentamientos en ese sector. Karen se sintió mareada. No eran solo números en un informe. Eran familias, niños, personas que habían confiado en que la Tierra los protegería. ¿Qué sabemos sobre estos Kvar? Muy poco, admitió la directora de inteligencia, Nicole Barnes. Según los informes de los supervivientes, tienen tecnología superior y afirman gobernar una gran parte de la galaxia. Parecen ver a otras especies como esclavos u obstáculos que deben ser eliminados. El general Torres activó pantallas holográficas que mostraban la fuerza militar de la Tierra. Señora Presidenta, tengo que ser honesto con usted. Si estos alienígenas pueden destruir nuestras colonias tan fácilmente, estamos en serios problemas. Toda nuestra flota espacial tiene apenas unas 200 naves de combate. Según las descripciones, cada una de sus naves supera en potencia a nuestro mejor acorazado. Entonces, ¿qué me está diciendo, general? ¿Qué deberíamos rendirnos? La voz de Karen era cortante por la ira. Le estoy diciendo que una guerra convencional contra este enemigo es un suicidio, respondió Torres. Necesitamos pensar de otra manera. Fue entonces cuando la doctora Amanda Foster habló. Era la jefa de la división de armas experimentales, una mujer tranquila que normalmente se mantenía al margen de las reuniones políticas. En realidad, podríamos tener opciones que los Kvar no esperan. Todos se giraron para mirarla. Amanda rara vez hablaba en estas reuniones a menos que tuviera algo importante que decir. Durante los últimos 5 años, mi equipo ha estado trabajando en algo que llamamos tecnología de guerra adaptativa, explicó. La mayoría de los sistemas militares están diseñados para luchar de la misma manera siempre, pero hemos desarrollado armas y naves que pueden aprender y cambiar durante la batalla. ¿Qué quiere decir con aprender?, preguntó la presidenta Blake. Amanda activó su propia pantalla holográfica. Nuestros nuevos sistemas de inteligencia artificial pueden estudiar las tácticas enemigas en tiempo real y desarrollar contraataques. Si una nave enemiga tiene escudos fuertes, nuestra IA encuentra nuevas formas de atravesarlos. Si usan ciertos patrones de ataque, nuestros sistemas se adaptan para predecirlos y evitarlos. El general Torres parecía escéptico. Eso suena impresionante en teoría, doctora, pero estos alienígenas llevan 2000 años conquistando a otras especies. Probablemente conocen todos los trucos. Ese es precisamente el punto, dijo Amanda con una leve sonrisa. Conocen todos los trucos que otras especies han intentado. Pero los humanos piensan de manera diferente a la mayoría de los alienígenas. No seguimos los mismos patrones que ellos esperan. Nicole Barnes se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué le hace pensar que somos tan diferentes? La historia, respondió Amanda simplemente. Miren cada conflicto humano importante. Siempre hemos ganado adaptándonos más rápido que nuestros enemigos. Cuando alguien construye una mejor defensa, encontramos una nueva forma de atacar. Cuando cambian sus tácticas, nosotros cambiamos las nuestras aún más rápido. Otras especies en la galaxia probablemente luchan de la misma manera que sus antepasados lo hicieron hace siglos. Los humanos nunca dejan de evolucionar. La presidenta Blake sintió una chispa de esperanza. ¿Qué necesitaría para que esto funcione? Tiempo y recursos, dijo Amanda. Necesito reunir a todos los científicos, ingenieros y estrategas militares que tengamos. También necesitamos información detallada sobre cómo luchan estos Kvar. Yo puedo ayudar con eso, dijo una nueva voz desde la puerta. El capitán Jake Morrison entró en la sala, todavía con su uniforme dañado del Nuevo Horizonte. Su nave apenas había escapado del primer encuentro, regresando al espacio humano con información crítica. Capitán Morrison, dijo la presidenta Blake, poniéndose de pie para saludarlo. Lamento lo de los miembros de su tripulación que no lograron regresar.
El rostro de Jake estaba endurecido por la determinación. Gracias, señora presidenta, pero ahora mismo quiero centrarme en asegurarme de que esos alienígenas paguen por lo que hicieron. Nicole Barnes comenzó a interrogar inmediatamente a Jake sobre todo lo que había observado durante el encuentro. Hábleme de las formaciones de sus naves, sus armas, cómo se comunican. Luchan como si esperaran victorias fáciles, dijo Jake. Sus naves son poderosas, pero se mueven en patrones predecibles. Es como si llevaran tanto tiempo usando las mismas tácticas que no pueden imaginar que alguien les responda eficazmente. Eso coincide con lo que estamos viendo en los informes de los ataques a las colonias, añadió Nicole. Parecen usar una fuerza abrumadora, pero no se adaptan cuando las cosas no salen como esperaban. La doctora Foster ya estaba tomando notas. Esta es buena información. Si dependen de planes de batalla fijos, nuestros sistemas adaptativos tendrán una enorme ventaja. Mientras tanto, en la Tierra y en las colonias humanas restantes, la noticia de los ataques se estaba extendiendo. En Detroit, un obrero llamado Greg Miller renunció a su trabajo y entró en la oficina de reclutamiento militar más cercana. Quiero unirme a los marines espaciales, le dijo al sorprendido reclutador. En Nueva York, la investigadora médica Dra. Clare Watson se ofreció como voluntaria para ayudar a desarrollar nuevos tratamientos para las heridas de combate espacial. Mi hermano vivía en Nueva Terra, explicó a sus colegas. Voy a hacer lo que sea necesario para ayudar a nuestra gente a defenderse. Escenas similares se desarrollaron en todo el espacio humano. Profesores se convirtieron en analistas de inteligencia. Ingenieros se alistaron para construir nuevas armas. Incluso los niños demasiado jóvenes para luchar comenzaron a estudiar lenguajes y tecnología alienígena, decididos a ayudar de cualquier manera posible. Los Ktvar habían cometido un error crítico. Pensaron que destruir unas pocas colonias aterrorizaría a la humanidad hasta la sumisión. En cambio, habían despertado algo que no entendían. Una especie que se volvía más peligrosa cuando era amenazada y más unida cuando era atacada. La presidenta Blake se encontraba ante el Consejo de Defensa Global mientras llegaban informes de todo el mundo. El reclutamiento militar había aumentado un 300%. Las fábricas de armamento se estaban convirtiendo para la producción militar. Los científicos se ofrecían como voluntarios para proyectos de investigación peligrosos. Damas y caballeros, dijo, creo que estos alienígenas se han metido con la especie equivocada. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando amenazas a las familias humanas. La guerra estaba a punto de comenzar en serio, y la humanidad estaba despertando. 3 meses después de los ataques a las colonias, el almirante Scott Parker se encontraba en el centro de mando de la base lunar, observando la mayor acumulación militar en la historia de la humanidad. Las naves llenaban todos los muelles disponibles alrededor de la luna. Las fábricas trabajaban día y noche construyendo nuevas armas. La tranquila base militar se había convertido en el centro del esfuerzo de guerra de la humanidad. Scott era un veterano de las guerras coloniales de Marte, donde había aprendido que la mejor manera de luchar contra un enemigo más fuerte era ser impredecible. Los Ktvar esperaban que los humanos construyeran naves más grandes y los enfrentaran en una batalla directa. En cambio, Scott planeaba darles algo que nunca habían visto antes. Almirante, el primer lote de naves de clase Retribución está listo para las pruebas, informó el coronel Ben Rodríguez, entrando al centro de mando con una tableta llena de datos técnicos. Scott sonrió al ver los nuevos diseños de las naves. Por fuera, las naves de clase Retribución parecían simples cargueros. Tenían la misma forma y tamaño básicos que los transportes que llevaban suministros entre las colonias humanas, pero por dentro estaban repletas de las armas más avanzadas que la humanidad había construido jamás. ¿Cuántas tenemos listas?, preguntó Scott. 50 hasta ahora, con 200 más en construcción, respondió Ben. El equipo de la doctora Foster ha estado trabajando sin descanso para instalar los nuevos sistemas adaptativos. Los sistemas adaptativos eran la clave de todo. A diferencia de las armas tradicionales que disparaban de la misma manera siempre, estos nuevos sistemas podían cambiar sus patrones de ataque durante la batalla. Si una nave enemiga tenía escudos fuertes,
las armas cambiarían automáticamente a un tipo de energía diferente que pudiera atravesarlos. Si el enemigo intentaba interferir sus señales, los sistemas encontrarían nuevas frecuencias para usar. Pete Collins ahora trabajaba directamente con el equipo de la doctora Foster. Su dolor por perder a su familia se convirtió en la determinación de ayudar a la humanidad a defenderse. Se había convertido en un experto en tecnología Ktvar estudiando los restos dejados tras los ataques a las colonias. Los alienígenas usan la misma frecuencia de escudo en toda su flota, explicó Pete a un grupo de ingenieros. Probablemente la han estado usando durante siglos sin que nadie los desafiara. Nuestras nuevas armas pueden atravesarla sin problemas. La doctora Foster asintió con aprobación. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos. Los Ktvar esperan que otras especies luchen de la misma manera que ellos. Pero los humanos no siguen las reglas de nadie más. Mientras tanto, el capitán Hake Morrison estaba entrenando con el primer escuadrón de ataque en una base secreta cerca de Júpiter. Su nueva nave, el Desafío, parecía un simple buque de patrulla, pero llevaba suficiente potencia de fuego para destruir naves 10 veces su tamaño. Recuerden, les dijo Hake a sus pilotos durante la sesión informativa matutina. No estamos tratando de ganar peleas justas. Estamos tratando de ganar peleas inteligentes. Golpéenlos donde no se lo esperen y luego desaparezcan antes de que puedan reaccionar. Los pilotos bajo el mando de Hake provenían de todos los ámbitos de la vida. María Santos había dejado su trabajo como comandante de una estación minera para convertirse en piloto de caza. Tony Wright era un antiguo transportista de carga que conocía todos los trucos para esconderse en campos de asteroides. Lisa Hayes se había transferido de la diplomacia a la guerra de inteligencia, usando sus habilidades lingüísticas para interceptar las comunicaciones Ktvar. Las naves enemigas son más rápidas y fuertes que las nuestras, continuó Hake. Pero también son predecibles. Siempre atacan en las mismas formaciones. Siempre usan las mismas tácticas. Después de 2000 años de victorias fáciles, han olvidado cómo adaptarse. Lisa levantó la mano. ¿Qué hay de sus fuerzas terrestres? Los informes de inteligencia sugieren que intentarán invadir la Tierra directamente si los herimos lo suficiente. Eso en realidad es una buena noticia, respondió Hake con una sonrisa sombría. Los Ktvar nunca han luchado contra humanos en tierra. Están acostumbrados a especies que se rinden rápidamente, pero los humanos luchamos más duro cuando defendemos nuestros hogares. Esto era cierto en todo el espacio humano. En la Tierra, voluntarios civiles estaban aprendiendo a usar equipo militar. La doctora Claire Watson había organizado equipos médicos que podían tratar a soldados heridos en medio de la batalla. El obrero Greg Miller era ahora sargento en los Marines, entrenando a nuevos reclutas sobre cómo luchar en gravedad cero. La parte más importante de la preparación era psicológica. La comandante Lisa Hayes pasaba su tiempo estudiando las comunicaciones Ktvar interceptadas, aprendiendo cómo funcionaba su sociedad. Lo que descubrió fue alentador. Se han ablandado, informó al almirante Parker. Los Ktvar no han enfrentado una resistencia seria en más de 500 años. Sus oficiales más jóvenes nunca han experimentado una guerra real. Esperan que cada batalla termine rápidamente con su victoria. ¿Qué sucede cuando las cosas no salen según sus planes?, preguntó Parker. Entran en pánico, dijo Lisa simplemente. En cada comunicación que hemos interceptado, muestran el mismo patrón. Cuando algo inesperado sucede, recurren a viejas tácticas en lugar de probar nuevas. Todo su sistema militar está construido sobre la idea de que siempre son más fuertes que sus enemigos. La doctora Foster había estado escuchando la conversación. Eso es perfecto para nuestros sistemas adaptativos. Cada vez que intenten las mismas viejas tácticas, nuestras armas estarán listas con un contraataque que nunca han visto antes. El entrenamiento se intensificó a medida que la primavera daba paso al verano. Los pilotos humanos aprendieron a luchar de maneras que rompían todas las reglas tradicionales del combate espacial. En lugar de volar en formaciones ordenadas, se movían como animales salvajes acechando a su presa. En lugar de anunciar sus ataques, golpeaban desde la oscuridad y desaparecían en la negrura. Pete Collins probó las nuevas armas personalmente,
volando una nave de clase Retribución modificada contra simulaciones por computadora de naves Ktvar. Los resultados fueron alentadores. En combate directo, la nave humana perdería siempre. Pero usando tácticas de ataque y huida, escondiéndose entre asteroides y atacando desde ángulos inesperados, PT ganó 8 de cada 10 batallas. La clave es nunca luchar de manera justa, explicó a otros pilotos. Dejen que piensen que somos débiles y que estamos huyendo, y luego golpéenlos cuando no estén listos. El almirante Parker estaba satisfecho con el progreso, pero sabía que la verdadera prueba llegaría cuando se enfrentaran a naves Ktvar reales. ¿Cuánto tiempo hasta que estemos listos para el primer ataque?, preguntó a su personal. 2 meses más para el despliegue completo, informó el coronel Rodríguez. Pero podríamos comenzar con operaciones más pequeñas antes si fuera necesario. Bien, dijo Parker. Porque según nuestros exploradores, los Ktvar están reuniendo una flota enorme para acabar con las colonias humanas restantes. Quieren terminar esta guerra antes de que realmente comience. Lisa Hayes levantó la vista de sus informes de inteligencia. En realidad, eso podría jugar a nuestro favor. Si traen todas sus naves a un solo lugar, podemos probar todas nuestras nuevas tácticas a la vez. ¿Quieres decir, usar su fuerza en su contra?, preguntó Parker. Exactamente, sonrió Lisa. Probablemente planean abrumarnos con números superiores. Pero, ¿y si los números superiores solo nos dan más objetivos? La sala de reuniones quedó en silencio mientras todos consideraban esta idea. Los Ktvar esperarían que los humanos se escondieran o huyeran al enfrentarse a una flota masiva. En cambio, la humanidad se estaba preparando para hacer algo que ninguna otra especie había intentado jamás: convertir una batalla sin esperanza en una trampa. La doctora Foster mostró pantallas tácticas que ilustraban cómo las nuevas armas adaptativas podían trabajar juntas. Si coordinamos nuestros ataques correctamente, podemos hacer que su gran flota trabaje en su contra. Cada nave que traen solo le da a nuestros sistemas más datos con los que trabajar. Pete Collins sintió una fría satisfacción al pensar en los alienígenas que habían asesinado a su familia. Creen que están trayendo una fuerza abrumadora para aplastarnos, pero en realidad solo están trayendo más objetivos para que los destruyamos. El almirante Parker se puso de pie, mirando alrededor de la sala a los rostros decididos de sus oficiales. Damas y caballeros, creo que es hora de mostrarles a los Ktvar lo que sucede cuando se meten con los humanos. Vamos a la guerra. El almirante Starr estaba en el puente de su enorme nave insignia, la Conquista Eterna, observando a su flota prepararse para lo que creía que sería la batalla final contra la humanidad. 300 buques de guerra Ktvar llenaban el espacio a su alrededor, la fuerza militar más grande que había reunido en décadas. Almirante, los exploradores informan que los humanos han reunido sus naves restantes cerca del cinturón de asteroides, informó su ayudante. Parecen estar haciendo una última y desesperada defensa. Starr sonrió con frialdad. Criaturas insensatas. Creen que esconderse entre rocas los salvará. Comiencen el ataque. Quiero que todas las naves humanas sean destruidas en 1 hora. Lo que el almirante Ktvar no sabía era que estaba volando directamente hacia la trampa más cuidadosamente planeada en la historia militar. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando a bordo del Desafío, oculto en las profundidades de un asteroide hueco. A su alrededor, otras 50 naves humanas esperaban en escondites similares por todo el cinturón. A todas las unidades, habla Morrison, susurró en su comunicador. Recuerden el plan. Dejen que se acerquen. Dejen que piensen que están ganando. Luego les mostraremos cómo es la verdadera guerra. La flota Ktvar se adentró en el campo de asteroides con su formación tradicional. Un enorme muro de naves avanzando juntas. Habían usado la misma táctica durante siglos, confiando en una potencia de fuego abrumadora para aplastar cualquier resistencia. Contra todas las demás especies, había funcionado a la perfección. El coronel Ben Rodríguez observó desde su nave, el golpe de trueno, cómo se acercaban las naves alienígenas. Se mueven exactamente como predijeron nuestras simulaciones, informó al almirante Parker, que coordinaba la batalla desde un puesto de mando oculto. Sin exploradores, sin movimientos de flanqueo,
solo de frente. Eso es porque nunca han necesitado ser creativos, respondió Parker. Hoy aprenderán porque eso fue un error. La primera fase del ataque humano comenzó cuando la flota K'var estaba en lo profundo del campo de asteroides. Lo que parecían ser cargueros civiles aparecieron de repente desde detrás de grandes rocas, disparando armas que los alienígenas nunca habían visto antes. Las naves de clase Retribución, disfrazadas de transportes inofensivos, desataron ataques devastadores que atravesaron directamente los escudos K'var. ¿Qué está pasando?, gritó Star mientras sus sensores mostraban lecturas imposibles. ¿Cómo es que naves de carga están dañando nuestros buques de guerra? Su oficial de armas parecía confundido. Señor, sus firmas de energía no coinciden con ninguna tecnología conocida. Nuestros escudos están diseñados para detener armas convencionales, pero estas usan principios completamente diferentes. Eso era exactamente lo que la doctora Foster había esperado. Los sistemas de armas adaptativas estaban aprendiendo con cada disparo, analizando las defensas K'var y cambiando automáticamente a nuevos patrones de ataque. Cada vez que los alienígenas intentaban ajustar sus escudos, las armas humanas cambiaban a otra cosa. Pete Collins pilotaba una de las naves de clase Retribución, la Venganza de Nueva Terra, nombrada en honor a su hogar destruido. Sus armas se fijaron en un crucero K'var y dispararon una corriente de energía que cambió a través de 7 frecuencias diferentes en 2 segundos. Los escudos de la nave alienígena, construidos para manejar ataques tradicionales, colapsaron por completo. Eso es por Sarah y los niños, dijo Pete en voz baja mientras su objetivo explotaba. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los K'var intentaron contraatacar. Su fuego de respuesta se encontró con algo que ninguna especie alienígena había visto jamás: naves humanas que luchaban como una manada de animales salvajes en lugar de una formación militar formal. La mayor Kate Stevens lideraba un escuadrón de pequeños cazas que parecían aparecer de la nada, golpear con fuerza y desaparecer antes de que los alienígenas pudieran responder. Sus pilotos volaban en patrones que no tenían sentido según la doctrina militar tradicional, pero que funcionaban perfectamente contra un enemigo que esperaba un comportamiento predecible. Escuadrón Azul, golpeen su nave de mando desde abajo, ordenó Kate. Escuadrón Rojo, eliminen su red de comunicaciones. Escuadrón Oro, hagan ruido en su flanco derecho para llamar su atención. Los K'var intentaron responder con sus formaciones de contraataque estándar, pero los humanos ya se habían ido, atacando desde una dirección completamente diferente. Era como intentar pelear contra el humo. Señor, los humanos no siguen ningún patrón de batalla reconocible, informó el oficial táctico de Star. Nuestras computadoras no pueden predecir sus próximos movimientos. Entonces usaremos la fuerza bruta, gruñó Star. Todas las naves, concentren el fuego en la nave enemiga más grande. Destruyan su buque insignia y el resto se rendirá. Pero cuando los K'var centraron su ataque en lo que pensaban que era la nave de mando humana, descubrieron que en realidad era un dron automatizado lleno de explosivos. La falsa nave insignia voló directamente al centro de su formación y detonó, causando daños masivos a una docena de naves alienígenas. La doctora Claire Watson, ahora sirviendo como médica de campo a bordo de la nave Hospital Misericordia, observaba la batalla desde una distancia segura mientras trataba a los pilotos heridos que habían sido recogidos por lanzaderas de rescate. ¿Cómo vamos?, le preguntó al oficial de comunicaciones. Mejor de lo que nadie se atrevía a esperar, fue la respuesta. Los sistemas adaptativos funcionan a la perfección. Cada vez que los alienígenas intentan algo, nuestras naves lo contrarrestan automáticamente. El punto de inflexión llegó cuando el almirante Parker activó la fase final del plan humano. Lo que los K'var pensaban que era una última defensa desesperada se reveló como el acto de apertura de una estrategia mucho más grande. Todas las unidades ocultas, ejecuten la operación Venganza, ordenó Parker. De repente, aparecieron naves humanas por todas partes. Surgieron de detrás de los asteroides, de dentro de campos de escombros artificiales, de las sombras de las naves K'var destruidas. Los alienígenas se encontraron rodeados por un enemigo que habían creído casi derrotado. Jake Morrison lideró a su escuadrón en un asalto directo a la conquista eterna.
El desafío y sus naves hermanas se movían como bailarines, zigzagueando entre el fuego enemigo mientras sus armas adaptativas destruían sistemáticamente las defensas de la nave insignia. Almirante Star, dijo Jake, abriendo un canal de comunicación con la nave de mando alienígena. Habla el capitán Morrison de la flota de la Tierra. Cometieron un error cuando atacaron nuestras colonias. Pensaron que seríamos presa fácil. Hoy aprenderán lo que sucede cuando amenazan a las familias humanas. Star observaba con creciente horror cómo su flota supuestamente invencible era destrozada por tácticas que no podía comprender. Naves que deberían haber sido superadas estaban ganando gracias a la pura astucia y adaptabilidad. Armas que no deberían existir estaban destruyendo naves que habían conquistado la mitad de la galaxia. Retirada, ordenó finalmente. Todas las naves, repliéguense al punto de encuentro. Pero incluso la retirada de los Ktvar se convirtió en un desastre. Los humanos habían anticipado este movimiento y habían posicionado más naves a lo largo de las rutas de escape. Lo que debería haber sido una retirada ordenada se convirtió en una huida de pánico, con los cazas humanos hostigando a los alienígenas en fuga hasta el borde del sistema. Pete Collins vio cómo la nave insignia alienígena se alejaba cojeando, dejando un rastro de escombros y atmósfera de docenas de brechas en el casco. Sus armas podrían haberla destruido por completo, pero el almirante Parker había dado órdenes específicas: dejen que algunos escapen para que corran la voz. Déjenlos ir, le dijo Pete a su artillero. Que les cuenten a sus amigos lo que pasa cuando atacas a la humanidad. Cuando la batalla terminó, los humanos habían destruido o incapacitado más de 200 naves Ktvar, perdiendo solo 37 de las suyas. Fue la victoria más desigual en la historia de la guerra espacial, y envió ondas de choque por toda la galaxia. La doctora Foster revisó los datos de la batalla con asombro. Los sistemas adaptativos superaron todas las expectativas, informó a la presidenta Blake. Aprendieron y evolucionaron durante la lucha, mejorando con cada intercambio. Al final de la batalla, nuestras armas contrarrestaban las tácticas Ktvar antes de que los alienígenas terminaran de desplegarlas. El almirante Parker se paró ante sus oficiales, exhaustos pero victoriosos. Damas y caballeros, acabamos de demostrar algo importante a la galaxia. La humanidad no es una presa. Somos depredadores, y esto es solo el comienzo. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por el espacio humano. En la Tierra, multitudes se congregaron en las calles para celebrar. En las colonias reconstruidas, las familias que habían vivido con miedo durante meses finalmente se sintieron seguras de nuevo. Pero la audiencia más importante para la victoria no era humana en absoluto. En todo el espacio Ktvar, otras especies conquistadas escucharon informes susurrados de la batalla imposible donde el poderoso imperio había sido humillado por primitivos. Por primera vez en siglos, los mundos oprimidos comenzaron a tener la esperanza de que sus conquistadores quizás no fueran invencibles después de todo. 6 meses después de la gran batalla en el campo de asteroides, el almirante Scott Parker se encontraba en el puente de la nueva nave insignia de la humanidad, la Furia de la Tierra. A su alrededor, la flota humana más grande jamás reunida se preparaba para el empuje final hacia el espacio Ktvar. 2000 naves llenaban la oscuridad, desde enormes acorazados hasta pequeños cazas, todos equipados con la tecnología adaptativa que ya había demostrado ser tan efectiva. La noticia de la victoria de la humanidad se había extendido por la galaxia como la pólvora. Especies que habían sido esclavizadas por los Ktvar durante siglos se estaban levantando en rebelión. Sectores enteros se estaban separando del imperio a medida que se corría la voz de que los poderosos conquistadores podían ser derrotados. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 12 colonias Ktvar más, informó el oficial de comunicaciones Danny Ross. Piden protección de su propio ejército. Parker asintió con seriedad. Diles que aceptaremos su rendición si liberan a todos sus esclavos y proporcionan información sobre las instalaciones militares restantes. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para terminar con este imperio de una vez por todas. La presidenta Karen Blake había sido clara sobre los objetivos de la humanidad desde el principio. Esta no era una guerra de conquista, sino una guerra de justicia. Los Ktvar pagarían por las vidas inocentes que habían arrebatado,
pero la humanidad no se convertiría en los nuevos opresores de la galaxia. Mientras tanto, en el sistema natal de los Ktvar, el pánico se apoderó del Alto Consejo. El almirante Star estaba sentado, encadenado, ante los líderes reunidos, habiendo sido arrestado por su humillante derrota. El imperio que había gobernado a través del miedo durante 2000 años se estaba desmoronando desde dentro. ¿Cómo pudiste perder ante tales primitivos?, exigió el alto consejero Vecnas, su voz llena de rabia y desesperación. Te dimos la flota más poderosa de nuestra historia. Star levantó la vista con ojos vacíos. No entienden a lo que nos enfrentamos. Esos humanos no siguen las reglas de la guerra. Se adaptan más rápido de lo que podemos responder. Sus armas aprenden de nuestras defensas. Sus tácticas cambian más rápido de lo que nuestras computadoras pueden calcular. Imposible, espetó otro consejero. Ninguna especie puede igualar la ciencia militar Ktvar. Entonces expliquen cómo destruyeron 200 de nuestras mejores naves con cargueros y equipo de minería, replicó Star con amargura. Usaron nuestra propia fuerza en nuestra contra. Cada ventaja que creíamos tener se convirtió en una debilidad. La verdad era que los Ktvar nunca habían aprendido a luchar contra un enemigo que se negaba a ser predecible. Durante siglos, habían conquistado especies que seguían patrones militares tradicionales. Pero los humanos luchaban como vivían, cambiando constantemente, adaptándose y encontrando nuevas soluciones a viejos problemas. El capitán Hake Morrison, ahora ascendido a almirante, lideraba las fuerzas de avanzada hacia el mundo natal de los Ktvar. Su nave, rebautizada como Nueva Terra en honor a la familia perdida de Pete Collins, se movía por el espacio con una flota de 500 naves. Pero este no era el asalto brutal que los alienígenas esperaban. A todas las naves, recuerden nuestras órdenes, anunció Hake a su flota. Estamos aquí para terminar esta guerra, no para convertirnos en monstruos. Solo objetivos militares. Las poblaciones civiles deben ser protegidas. Esto confundió a los defensores Ktvar más de lo que cualquier arma podría haberlo hecho. Habían construido toda su sociedad en torno a la idea de que la fuerza da la razón, que los fuertes dominan naturalmente a los débiles. El concepto de un enemigo victorioso mostrando misericordia les era completamente ajeno. Las últimas armas de la doctora Foster podrían haber convertido el mundo natal de los Ktvar en un páramo ardiente en cuestión de horas. Los sistemas adaptativos habían evolucionado durante los meses de lucha, volviéndose más sofisticados y mortales con cada batalla. Pero la humanidad eligió la contención en lugar de la venganza. Podríamos terminar esto rápidamente, informó la doctora Foster al almirante Parker. Las nuevas armas cuánticas podrían penetrar sus escudos planetarios y destruir todas las instalaciones militares simultáneamente. ¿Podríamos hacerlo sin dañar a los civiles?, preguntó Parker. Sí, señor. Los sistemas de selección de objetivos adaptativos pueden distinguir entre estructuras militares y civiles con un 99% de precisión. Parker pensó en la gente inocente de Nueva Terra que había muerto sin previo aviso. Una parte de él quería venganza, pero una parte más grande sabía que la humanidad tenía que ser mejor que sus enemigos. Preparen las armas, pero no disparen todavía. Démosles una última oportunidad para rendirse. El mensaje que se envió al Alto Consejo Ktvar fue simple y directo. La propia presidenta Blake lo entregó. Sus palabras se transmitieron a través de toda su red de comunicaciones. Pueblo del Imperio Ktvar, comenzó. Su ejército atacó nuestras colonias sin provocación y asesinó a 50.000 civiles inocentes. Sus líderes declararon que la humanidad sería esclavizada o destruida. Se equivocaron en ambos casos. La transmisión mostraba imágenes de flotas humanas rodeando cada mundo Ktvar importante. Mostraba los restos de sus otrora poderosas armadas. Mostraba a especies anteriormente esclavizadas celebrando su libertad mientras las naves humanas las protegían de las represalias Ktvar. Les ofrecemos una última opción, continuó Blake. Retirada completa de todos los territorios conquistados, reparaciones completas para las familias que asesinaron y la liberación inmediata de todas las especies esclavizadas. A cambio, permitiremos que su pueblo viva en paz dentro de sus fronteras originales. Si se niegan,
Les mostraremos lo que realmente significa la guerra total. Les demostraremos por qué nunca debieron meterse con la humanidad. El Alto Consejo Ktvar debatió durante horas, pero la decisión fue inevitable. Llegaban informes de todo su imperio. Las flotas humanas estaban en todas partes, liberando mundos que habían estado esclavizados por generaciones. Su propio ejército estaba en plena retirada, incapaz de hacer frente a las tácticas y la tecnología humanas. El alto consejero Vecnas finalmente pronunció las palabras que pusieron fin a la era de conquista de su imperio. Nos rendimos. Todos los términos son aceptados. La ceremonia formal tuvo lugar en Nueva Terra, reconstruida como un monumento a los que murieron en el primer ataque. Pete Collins estaba de pie con otros supervivientes mientras el almirante Starr era llevado encadenado. El alienígena que una vez había despreciado a la humanidad como primitivos, ahora enfrentaba el juicio por sus crímenes. ¿Quería saber qué hace diferentes a los humanos? Le dijo Pete en voz baja al derrotado almirante. Te lo diré. Cuando hieres a nuestras familias, no solo nos enojamos. Nos volvemos inteligentes. Nos volvemos creativos. Nos aseguramos de que no vuelva a suceder. Starr miró a los humanos que lo rodeaban. Ingenieros que se habían convertido en guerreros. Científicos que habían creado armas imposibles. Gente común que se había convertido en la fuerza militar más efectiva que la galaxia había visto. Su especie está loca, dijo con algo parecido al asombro. Hacen guerras con matemáticas y creatividad en lugar de solo fuerza. Muestran misericordia a enemigos que no les mostraron ninguna. Son diferentes a todo lo que hemos encontrado. Ahora lo entiendes, dijo el almirante Parker, dando un paso adelante. La humanidad no solo lucha para ganar. Luchamos para asegurarnos de que la lucha valió la pena. No conquistamos por el simple hecho de conquistar. Luchamos para proteger lo que amamos. El tratado que puso fin a la guerra rediseñó la galaxia. El Imperio Ktvar fue reducido a un puñado de mundos. Su ejército, disuelto. Sus líderes, responsabilizados por sus crímenes. Docenas de especies previamente esclavizadas formaron una nueva alianza bajo la protección humana, creando la zona libre más grande que la galaxia había conocido en milenios. La doctora Claire Watson estableció centros médicos en antiguos mundos de esclavos, ayudando a curar tanto las heridas físicas como psicológicas dejadas por siglos de opresión. Greg Miller se convirtió en embajador, enseñando a antiguos esclavos a construir sus propias defensas contra futuros agresores. Pero quizás el cambio más importante fue en cómo otras especies veían a la humanidad. La galaxia había aprendido que los hijos de la Tierra no eran presas para ser cazadas ni obstáculos para ser eliminados. Eran protectores de los inocentes y defensores de la justicia, dispuestos a luchar contra cualquier enemigo, sin importar cuán poderoso fuera. Jake Morrison estaba en la cubierta de observación de su nave, mirando las estrellas que ahora parecían más seguras para todas las especies pacíficas. ¿Crees que aprendieron la lección?, preguntó su segundo al mando. Algunos de ellos, respondió Jake. Pero siempre habrá matones que piensen que pueden abusar de los débiles. La diferencia es que ahora todos saben que la humanidad está observando y estará lista. En los confines más profundos del espacio, otras especies agresivas habían aprendido del error de los Ktvar. Habían visto lo que sucedía cuando alguien se metía con la especie equivocada. Habían presenciado la caída de un imperio de 2000 años a manos de seres que se negaron a ser víctimas. La palabra se extendió por toda la galaxia. La humanidad protege a los suyos. Crúzate con ellos bajo tu propio riesgo. La guerra había terminado, pero el mensaje resonaría a través de las estrellas por generaciones. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del U.S. Geraisen, observando las estrellas a través de la pantalla principal. Su nave estaba lejos de la Tierra, explorando nuevos mundos para colonias humanas. Era el año 2387, y los humanos habían construido hogares en 12 sistemas estelares diferentes. La vida era buena para la humanidad. Capitán, tenemos algo extraño en los sensores, dijo el oficial Tim Green desde su puesto. Es grande, señor. Realmente grande. Jake se acercó para ver las lecturas. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara.
50 naves masivas aparecieron de la nada, cada una más grande que cualquier nave humana jamás construida. Se movían con determinación, formando una línea perfecta en el espacio. Comuníqueme con el almirante Ben Parker en la Tierra, ordenó Jake. Envíe una señal de emergencia. Dígale que tenemos visita. La doctora Lisa Carter, la científica de la nave que estudiaba la vida alienígena, parecía preocupada mientras revisaba sus instrumentos. Capitán, esas naves están hechas de materiales que nunca hemos visto. Sus lecturas de energía están por las nubes. Las naves alienígenas se acercaron. Una de ellas, más grande que el resto, se detuvo directamente frente al Geraisen. Un rayo de luz salió de la nave alienígena y golpeó la nave de Jake. Pero en lugar de destruirlos, creó una conexión. «¿Quieren hablar?», dijo el oficial Green, con la voz temblorosa. La pantalla principal cambió. Donde antes había estrellas, ahora se encontraba una criatura que no se parecía en nada a un humano. Era alta y estaba cubierta de escamas oscuras. Sus ojos brillaban en rojo y dientes afilados llenaban su boca. Cuando habló, las palabras llegaron a través de la computadora de la nave, traducidas al inglés. «Soy el señor de la guerra primordial Stos del Imperio Nigma», dijo la criatura. Su voz era fría y llena de ira. «Ustedes son la especie llamada humanos. Su tiempo de libertad ha terminado». Jake dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. «Soy el capitán Jake Morrison. Venimos en son de paz. Queremos ser amigos de todas las especies que encontramos». Stos emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero no era amigable. «¿Paz? ¿Amistad? Malinterpretas tu situación, humano. El Imperio Nigma gobierna esta parte del espacio. Todas las especies nos sirven o mueren. Se rendirán ahora. No podemos hablar por todos los humanos», dijo Jake. «Solo soy el capitán de una nave. Necesita hablar con nuestros líderes en la Tierra. Sus líderes se inclinarán ante el Imperio al igual que usted», replicó Stos. «Hemos conquistado 1000 mundos. Sus naves primitivas y armas débiles no significan nada para nosotros». La doctora Carter se colocó junto a Jake. Había estado escuchando atentamente y estudiando al alienígena. «Señor de la guerra primordial Stos, no queremos luchar. Los humanos somos buenos en muchas cosas. Podemos comerciar con ustedes. Podemos compartir conocimiento. No hay necesidad de que nadie muera». Stos la miró con sus ojos rojos. ¿Qué podría ofrecer una especie débil como la suya al poderoso Nigma? No tienen nada que queramos, excepto su sumisión. Jake sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo la voz firme. «No somos tan débiles como cree. Los humanos hemos sobrevivido a muchos peligros. Hemos librado guerras y las hemos ganado. Hemos construido naves que pueden viajar entre las estrellas. No somos fáciles de derrotar». «¿Amenazas?». Stos parecía divertido. «De criaturas que apenas saben cómo abandonar su mundo natal. El Imperio Nigma tiene armas que pueden destruir planetas. Tenemos millones de naves. Su especie entera no podría detener ni una sola de nuestras flotas». La conexión con el almirante Parker finalmente se estableció. Ben Parker apareció en una pantalla más pequeña junto al alienígena. Era un viejo soldado de pelo cano y ojos duros. Había luchado en la rebelión de Marte y en las guerras de los asteroides. «Capitán Morrison, informe», dijo Parker. «Almirante, tenemos primer contacto con una especie llamada el Imperio Nigma. Exigen nuestra rendición». Parker miró a Stos en la pantalla principal. El alienígena le devolvió la mirada con interés. «Así que tú eres el que cree que puede conquistar a la humanidad», dijo Parker. Su voz era tranquila, pero peligrosa. «He oído sus demandas. Aquí está nuestra respuesta. Abandone nuestro espacio ahora y olvidaremos que esto sucedió». Stos volvió a reír, esta vez más fuerte. «Su especie me divierte, viejo humano. ¿No ves el poder que tienes ante ti? ¿No entiendes que la resistencia significa la muerte? Entiendo que has cometido un error», replicó Parker. «No conoces muy bien a los humanos. No nos rendimos. No nos inclinamos ante nadie. Y no nos tomamos las amenazas a la ligera.
Entonces eligen la muerte, dijo Stos. Les mostraré el precio de desafiar al Imperio Nigma. La imagen del alienígena desapareció de la pantalla. Jake observó con horror cómo las naves Nigma se alejaban de su nave y saltaban al hiperespacio. Sabía a dónde iban. Almirante, dijo Jake rápidamente. Se dirigen a las colonias. Lo sé, dijo Parker con gravedad. A todas las naves, habla el almirante Parker. Condición de alerta roja en todo el espacio humano. El Imperio Nigma ha declarado la guerra a la humanidad. Todas las naves militares, preséntense inmediatamente ante los comandantes de su sector. 3 horas después, llegaron las terribles noticias. La flota Nigma había aparecido en Kepler 442b, hogar de 50.000 colonos humanos. No habían dado ninguna advertencia. No habían ofrecido ninguna oportunidad de rendirse. Simplemente destruyeron el planeta entero con armas que convirtieron la roca y el metal en polvo. 50.000 hombres, mujeres y niños murieron en segundos. Jake estaba sentado en la silla de su capitán leyendo los informes. Familias que él había ayudado a reubicar en ese mundo. Niños que habían nacido bajo ese sol lejano. Todos desaparecidos. Capitán, dijo suavemente la doctora Carter. ¿Qué hacemos ahora? Jake miró de nuevo a las estrellas. En algún lugar, el Imperio Nigma pensaba que había logrado una victoria fácil. Pensaban que los humanos se asustarían y se rendirían rápidamente. Estaban muy equivocados. Ahora luchamos, dijo Jake. Les mostraremos lo que hacen los humanos cuando alguien mata a nuestra gente. La guerra entre la humanidad y el Imperio Nigma había comenzado. La noticia de Kepler 442b llegó a la Tierra en 6 horas. 50.000 humanos muertos, convertidos en polvo espacial por armas alienígenas. El planeta donde los niños jugaban en cuevas de cristal y los agricultores cultivaban alimentos bajo 2 soles había desaparecido para siempre. La general Katie Brooks estaba en la sala de guerra, en las profundidades de Colorado. A su alrededor, los oficiales trabajaban en computadoras y hablaban por auriculares. Luces rojas parpadeaban en las pantallas de la pared que mostraban el espacio humano. Todas las bases militares estaban ahora activas. Señora, el presidente quiere hablar con usted, dijo el coronel Mike Torres. Katie asintió y cogió el teléfono seguro. Sí, señor. General Brooks, la pongo a cargo de todas las operaciones militares contra el Imperio Nigma. Tiene todos los recursos que poseemos. Úselos. Entendido, señor presidente. ¿Cuáles son mis órdenes? Destruyalos, Katie. A todos. Mataron a nuestra gente sin previo aviso. Creen que somos débiles. Demuéstreles que están equivocados. Katie colgó el teléfono y miró el mapa estelar. El Imperio Nigma controlaba cientos de mundos en esta parte de la galaxia. Sus naves eran más grandes y fuertes que las naves humanas. Tenían más armas y más soldados. Pero los humanos tenían algo que los Nigma no entendían. Coronel Torres, inicie el protocolo Hydra, ordenó Katie. Sí, señora. Todas las fábricas están cambiando a la producción de guerra. Todos los astilleros están construyendo naves de guerra. Todos los centros de entrenamiento están formando soldados. Katie sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador a punto de cazar. Los Nigma creen que saben cómo es la guerra. Están a punto de aprender algo nuevo. Al otro lado de la galaxia, el comandante Ryan Walsh se movía a través de la oscuridad del espacio. Su nave, el corredor fantasma, era pequeña y estaba pintada de negro. Era invisible para la mayoría de los sensores. Ryan y su equipo eran soldados de fuerzas especiales entrenados para misiones imposibles. Comandante, nos acercamos al puesto de avanzada Nigma, susurró la sargento Linda Hayes. Ryan miró a través de la mira la base alienígena. Estaba en una luna muerta, rodeada de torres de defensa y generadores de escudos. 3 naves de guerra Nigma flotaban cerca, sus tripulaciones probablemente durmiendo. Recuerden, no estamos aquí para luchar, dijo Ryan a su equipo. Estamos aquí para observar y aprender. Los Nigma creen que están a salvo en su propio espacio.
Veamos cómo son realmente cuando nadie los está mirando. El corredor fantasma aterrizó silenciosamente detrás de la pared de un cráter. Ryan y 5 soldados se pusieron trajes espaciales y caminaron por la superficie de la luna. Llevaban pequeñas cámaras y dispositivos de escucha. Durante 3 días, observaron la base Enigma. Aprendieron cómo trabajaban los alienígenas, cómo se comunicaban entre ellos y cómo organizaban sus fuerzas. Lo más importante, aprendieron sobre las debilidades de los Nigma. «Mira esto», dijo el cabo Dan Fisher. Estaba observando a los soldados Nigma a través de una cámara. Nunca toman decisiones sin preguntar primero a su líder. Incluso cosas simples como cambiar el turno de guardia. Ryan asintió. Los Nigma eran como una máquina con todo el control en un solo lugar. Si rompías el centro de control, toda la máquina se detenía. De vuelta en la Tierra, el Dr. Alex Turner trabajaba en su laboratorio bajo el Océano Pacífico. Era el humano más inteligente en la construcción de armas y naves. A su alrededor, piezas de tecnología Enigma yacían sobre las mesas. «Interesante», dijo Alex a su asistente, la doctora Carol Witte. «Los Enigma usan cristales de energía para alimentar todo, pero mira este diseño». Carol miró el dispositivo alienígena a través de un microscopio. Es muy avanzado, pero también muy rígido. Lo construyeron para funcionar de una sola manera específica. Exactamente. La tecnología humana es diferente. Construimos cosas para que se adapten y cambien. Eso va a ser muy importante en esta guerra. Alex cogió un rifle de plasma humano y un arma alienígena. El arma Enigma era más potente, pero el arma humana podía modificarse para diferentes objetivos y situaciones. «Empiecen a trabajar en nuevos diseños», dijo Alex a su equipo. «Necesitamos armas que puedan atravesar el blindaje Enigma, pero más que eso, necesitamos armas que no esperen». 3 semanas después de la destrucción de Kepler 442b, comenzó el primer contraataque humano. No fue lo que nadie esperaba. El comandante Ryan Walls lideró 12 pequeñas naves hacia un depósito de suministros Enigma. El depósito proporcionaba combustible y alimentos a las flotas Enigma en el espacio humano. Estaba protegido por potentes escudos y armas de defensa. Pero Ryan no atacó el depósito directamente. «Líder fantasma a todas las unidades», dijo por radio. «Recuerden, golpeamos las naves de suministro, no la base. Hagan que parezcan piratas, no militares». Las naves humanas atacaron 3 cargueros Enigma mientras salían del depósito. Usaron ataques rápidos y luego desaparecieron antes de que las defensas de la base pudieran responder. Para los Enigma, parecían ataques aleatorios de criminales espaciales. El mismo día, ocurrieron ataques similares en otros 6 lugares. Naves de combustible Enigma explotaron. Estaciones de comunicación se quedaron a oscuras. Naves de transporte que llevaban piezas de repuesto se desvanecieron sin enviar llamadas de socorro. El señor de la guerra primordial Stos recibió los informes en su nave de mando. Estaba liderando la flota principal Enigma hacia la Tierra, confiado en que los humanos se rendirían cuando vieran su fuerza masiva. «Estos ataques no son nada», dijo a sus oficiales. «Acciones desesperadas de una especie moribunda. Aumenten la seguridad en nuestras bases de suministro y continúen hacia el mundo natal humano». Pero Stos estaba equivocado. Los ataques no eran desesperados. Eran el comienzo de algo que el Imperio Enigma nunca había enfrentado antes. La general Katie Brooks estudió los informes de batalla en su sala de guerra. La primera fase del protocolo Hydra estaba funcionando a la perfección. «Señora, los números de producción han llegado», dijo el coronel Torres. «Ahora tenemos 800 nuevas naves de guerra listas para el combate. Los centros de entrenamiento han graduado a 50,000 nuevos soldados». Katie miró de nuevo el mapa estelar. Marcadores rojos mostraban las posiciones Enigma. Marcadores azules mostraban las fuerzas humanas. Había muchos más marcadores rojos que azules. «Bien», dijo Katie. «Ahora comenzamos la fase 2. Es hora de mostrarles a los Enigma lo que sucede cuando haces enojar a los humanos». La guerra apenas comenzaba, y el Imperio Enigma estaba a punto de aprender que conquistar a la humanidad sería mucho más difícil de lo que pensaban.
El señor de la guerra primordial Stos se estaba enfadando. Durante 2 meses, sus líneas de suministro habían estado bajo ataque. Sus naves de combustible desaparecían. Sus estaciones de comunicación enmudecían. Sus naves de transporte se desvanecían como fantasmas en el espacio. «Esto es imposible», rugió a sus oficiales a bordo de la nave de mando dominio. «Estos humanos son insectos. ¿Cómo pueden unos insectos dañar al poderoso Imperio Nigma?» El subcomandante Kerlex, su segundo al mando, mantuvo la voz cautelosa. «Señor de la guerra primordial, quizás deberíamos enviar más naves a vigilar nuestras rutas de suministro». «No». Stos golpeó la mesa de mando con su puño escamoso. «Atacaremos su mundo natal ahora. Cuando la tierra arda, estos pequeños ataques se detendrán. Preparen la flota principal para el asalto». 500 naves de guerra Nigma se movieron hacia el espacio humano. Cada nave medía 1 kilómetro de largo y estaba armada con armas que podían fracturar planetas. Stos estaba seguro de que cuando los humanos vieran esta fuerza, se rendirían de inmediato. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar. La coronel Sam Rivera estaba sentada en el centro táctico de la base de Marte. Observaba en sus pantallas cómo se acercaba la flota Nigma. A su alrededor, los oficiales humanos rastreaban cada nave enemiga. «Coronel, vienen en un solo gran grupo», dijo el teniente Paul Kim. «Formación de ataque Nigma estándar. Sin sorpresas». Sam sonrió. Los Nigma siempre hacían las cosas de la misma manera. Usaban las mismas formaciones, las mismas tácticas, las mismas estrategias. Eso los hacía predecibles. «Activen el protocolo de naves fantasma», ordenó Sam. «Démosles algo a lo que disparar». En todo el espacio humano, comenzaron a aparecer naves extrañas. Parecían naves de guerra humanas, pero en realidad eran señuelos controlados a distancia, llenos de sensores y transmisores. Cada nave fantasma emitía señales que la hacían parecer real para los sensores Nigma. La flota Nigma detectó lo que parecían ser 200 naves de guerra humanas esperándolos cerca de Júpiter. Stos estaba complacido. Finalmente, los humanos lucharían como guerreros en lugar de esconderse como cobardes. «Formación de ataque», ordenó Stos. «Destruyanlos a todos». Las naves Nigma abrieron fuego con sus enormes armas de energía. Rayos de destrucción golpearon la flota humana. Las naves explotaron en brillantes destellos. Los escombros se esparcieron por el espacio. Stos observó con satisfacción cómo la resistencia humana era aplastada. Pero su alegría no duró mucho. «Señor de la guerra primordial», dijo Kerlex nerviosamente. «Nuestros sensores no muestran signos de vida en las naves destruidas. Ni cuerpos, ni tripulación». «¿Qué significa esto?», exigió Stos. Antes de que alguien pudiera responder, comenzó el verdadero ataque. El capitán Nick Davis volaba su caza a través del cinturón de asteroides cerca de Marte. Detrás de él, otros 50 pilotos lo seguían en naves pequeñas y rápidas. No eran las grandes naves de guerra con las que los Nigma esperaban luchar. Eran naves diminutas diseñadas para ataques de golpe y fuga. «Escuadrón Fénix, apunten a los motores de las naves líderes», dijo Nick por radio. «Recuerden, no estamos tratando de destruirlas. Solo queremos ralentizarlas». Los cazas humanos aparecieron desde detrás de los asteroides como avispas furiosas. Dispararon con precisión a los sistemas de motores Nigma y luego desaparecieron antes de que los grandes cañones alienígenas pudieran apuntarles. La ingeniera jefe Maya Stone observaba la batalla desde su puesto a bordo del nuevo acorazado humano, el US Defiance. Esta nave era diferente a todo lo que los humanos habían construido antes. En lugar de un blindaje grueso que no podía cambiar, tenía escudos adaptativos que aprendían de cada ataque. «Señora, los Nigma nos están disparando con sus armas principales», informó el ingeniero Bill Adams. «Déjalos», dijo Maya con calma. «Los escudos están registrando cada patrón de energía. Cada disparo nos hace más fuertes». Las armas Nigma golpearon el Defiance una y otra vez. Pero en lugar de destruir la nave humana, cada ataque enseñaba a los escudos adaptativos a resistir ese tipo de energía. Pronto,
Las mismas armas que deberían haber vaporizado el Defiance apenas arañaban su casco. Stos no podía creer lo que estaba viendo. Su poderosa flota estaba siendo humillada por pequeños cazas humanos y una tecnología humana imposible. Todas las naves, concentren el fuego en esa gran nave humana, ordenó. Destruyanla ahora. Pero mientras más naves Nigma se giraban para atacar el Defiance, la siguiente sorpresa de la coronel Rivera se reveló. El comandante Ryan Walls había estado muy ocupado durante la batalla. Mientras los Nigma estaban distraídos por las naves fantasma y los ataques de los cazas, él había liderado a su equipo de fuerzas especiales a bordo de 3 naves Nigma. Líder fantasma a todos los equipos, susurró Ryan por radio mientras se movía por los pasillos alienígenas. Coloquen los dispositivos y salgan. Tenemos 10 minutos. Los soldados de Ryan colocaron pequeños transmisores por todas las naves Nigma. Estos dispositivos transmitirían órdenes falsas usando los códigos de comunicación Nigma que el Dr. Alex Turner había descifrado de equipos capturados. De repente, las naves Nigma comenzaron a recibir órdenes contradictorias. A algunas se les dijo que se retiraran. A otras se les ordenó atacar diferentes objetivos. La formación de la flota, cuidadosamente organizada, comenzó a desmoronarse a medida que las naves se movían en diferentes direcciones. ¿Qué está pasando?, gritó Stos a su oficial de comunicaciones. Señor de la Guerra Primordial, estamos recibiendo órdenes del alto mando, pero contradicen sus instrucciones. Yo estoy dando las órdenes, rugió Stos. Ignoren todas las demás comunicaciones. Pero el daño ya estaba hecho. La mitad de su flota estaba confundida y dispersa. Los capitanes de las naves no estaban seguros de qué órdenes seguir. Algunas naves Nigma incluso comenzaron a dispararse entre sí por error. El capitán Nick Davis vio su oportunidad. Todos los cazas, apunten a la nave de mando. Golpéenla fuerte y rápido. Los cazas humanos pulularon alrededor de la nave insignia de Stos como insectos alrededor de una bestia gigante. Sus armas no podían dañar seriamente la enorme nave, pero sí podían dañar sus sensores y equipos de comunicación. Ciego e incapaz de comunicarse claramente con su flota, Stos tomó una decisión desesperada. Todas las naves, retírense a una distancia segura. Nos reagruparemos y atacaremos de nuevo. La flota Nigma se retiró, dejando a los humanos con el control del campo de batalla. Era la primera vez en la historia Nigma que sus fuerzas se veían obligadas a retirarse. En la base de Marte, la coronel Rivera observó cómo las naves enemigas desaparecían en el hiperespacio. A su alrededor, los oficiales humanos vitoreaban y celebraban. Pero Rivera no celebró. Sabía que esto era solo el principio. Envíen un mensaje a la general Brooks, le dijo a su ayudante. Díganle que los Nigma ahora saben que podemos luchar. No volverán a subestimarnos. La verdadera guerra está a punto de comenzar. En su nave de mando, el señor de la Guerra Primordial Stos miraba la pantalla táctica que mostraba su flota dispersa. Por primera vez desde que comenzó la guerra, sintió algo que nunca había experimentado antes: miedo. Estos humanos no eran como otras especies que los Nigma habían conquistado. No luchaban de manera justa. No usaban el honor. Usaban trucos y engaños y armas que no deberían ser posibles. Subcomandante Krlex, dijo Stos en voz baja. Envíe un mensaje al alto mando. Dígales que necesitamos refuerzos. Muchos refuerzos. La guerra se estaba intensificando, y ambos bandos estaban aprendiendo que sus enemigos eran mucho más peligrosos de lo que habían imaginado. La almirante Grace Cooper se encontraba en el puente del enorme acorazado humano, el Victoria. A su alrededor, 300 naves de guerra humanas se preparaban para la batalla espacial más grande de la historia. Se dirigían a las profundidades del territorio Nigma, hacia el corazón del imperio alienígena. Almirante, estamos recibiendo el informe final de inteligencia del teniente Clark, dijo el capitán Steve Miller. Grace asintió y leyó el informe en su tableta. El teniente Tony Clark había estado infiltrado en una nave de mando Nigma durante 3 semanas. Lo que descubrió lo cambiaría todo. Tony se había disfrazado de trabajador de mantenimiento en la nave Nigma, la Garra Oscura.
Los alienígenas apenas notaban al pequeño humano con un sucio mono que reparaba sus máquinas y limpiaba sus pasillos. Esto era exactamente lo que Tony quería. Mientras fingía reparar equipos, Tony había colocado dispositivos de escucha por toda la nave. Grabó conversaciones privadas entre oficiales Nigma. Copió archivos secretos de sus computadoras. Y lo más importante, descubrió la verdad sobre el Imperio Nigma. El Imperio no es lo que pensábamos, informó Tony a la almirante Cooper. Los Nigma no son la única especie en su territorio. Han conquistado muchas razas alienígenas diferentes y las han obligado a servir. Grace estudió los archivos de inteligencia. El Imperio Nigma incluía docenas de especies diferentes. Algunos eran guerreros obligados a luchar por sus conquistadores. Otros eran trabajadores que construían las naves y armas Nigma. Todos ellos odiaban a sus amos, pero tenían demasiado miedo para rebelarse. Esto lo cambia todo, dijo Grace a su personal. No estamos luchando solo contra los Nigma. Estamos luchando contra un imperio construido sobre la esclavitud y el miedo. La doctora Beth Sullivan trabajaba en su laboratorio de psicología a bordo del Victoria. Estaba estudiando las comunicaciones Nigma interceptadas que el teniente Clark había reunido. Beth era una experta en cómo pensaban y se comportaban las diferentes especies. Almirante, tengo un plan, anunció Beth cuando entró en el puente. Los Nigma controlan su imperio a través del miedo y una estricta jerarquía. Si podemos romper ese control, todo el sistema colapsará. ¿Qué tiene en mente?, preguntó Grace. Beth sonrió y activó una pantalla holográfica. Mostraba la estructura del Imperio Nigma como una pirámide. Los Nigma estaban en la cima y todas las demás especies estaban por debajo. Iniciamos una revolución, dijo Beth. Les decimos a las especies conquistadas que pueden ser libres. Les mostramos que los Nigma pueden ser derrotados. Les damos esperanza. Grace entendió de inmediato. En lugar de luchar contra todo el imperio, lo volvemos contra sí mismo. Exactamente. El señor de la guerra primordial Stos ya ha perdido prestigio al retirarse del espacio humano. Si podemos hacer que parezca débil e incompetente, sus propios súbditos se rebelarán. El plan comenzó de inmediato. Naves humanas aparecieron cerca de mundos Nigma poblados por especies conquistadas. Pero estas naves no atacaron objetivos militares. En su lugar, transmitieron mensajes en docenas de idiomas alienígenas diferentes. Pueblo de la raza Borton, decían los mensajes, ya no tienen que servir a los Nigma. Los humanos luchan por la libertad. Únanse a nosotros y podrán recuperar sus propios mundos. Mensajes similares se enviaron a los Kari, los Sapirianos y los Mordak. A todas las especies que habían sido esclavizadas por el Imperio Nigma se les dijo lo mismo: la hora de la libertad había llegado. El efecto fue inmediato y dramático. En el mundo minero de Boran Prime, 10.000 trabajadores alienígenas dejaron de excavar cristales para las armas Nigma. Destruyeron sus herramientas y se negaron a trabajar. Cuando los guardias Nigma intentaron forzarlos a volver a las minas, los trabajadores se defendieron. En el mundo fábrica de la estación Kari, los constructores de naves sabotearon las naves Nigma que estaban construyendo. Naves de guerra explotaron en las plataformas de lanzamiento. Naves de transporte tuvieron sus motores llenos de arena. La producción de nuevas naves Nigma se redujo a casi cero. El señor de la guerra primordial Stos recibió informes de rebeliones en todo su imperio. Mundos que habían sido pacíficos durante siglos estaban ahora en abierta revuelta. Sus propios soldados esclavos estaban desertando o cambiando de bando para luchar con los humanos. Esto es imposible, rugió Stos en su centro de mando. ¿Cómo pueden especies inferiores derrotar el dominio Nigma? El subcomandante Kerlex tenía malas noticias que dar. Señor de la guerra primordial, hemos perdido contacto con 17 mundos. Nuestras flotas están dispersas luchando contra rebeliones en lugar de avanzar hacia el espacio humano. Envíen todas las naves disponibles para aplastar estas rebeliones, ordenó Stos. Ejecuten a cualquier alienígena que se niegue a obedecer. Pero Kerlex negó con la cabeza. Señor de la guerra primordial, si retiramos nuestras flotas de las líneas del frente, los humanos atacarán nuestros mundos centrales.
Si dejamos las rebeliones en paz, se extenderán a todos los mundos que controlamos. Stos se dio cuenta de que estaba atrapado. No importaba lo que hiciera, su imperio se estaba desmoronando. La almirante Cooper observaba los informes de las rebeliones desde su nave insignia. Los oficiales de inteligencia humana estaban ahora en contacto con líderes rebeldes en todo el espacio Nigma. Antiguos enemigos se estaban convirtiendo en aliados. Almirante, estamos recibiendo un mensaje del comandante rebelde Borton, informó la teniente Sarah Blake. La pantalla principal mostró un alienígena alto, de piel azul y 4 brazos. Su nombre era General Trax, y había sido un soldado esclavo en el ejército Nigma hasta hacía 3 días. Almirante Cooper, dijo Trax en un inglés cuidadoso, mi pueblo ofrece una alianza con los humanos. Tenemos armas y naves robadas de las fuerzas Nigma. Deseamos luchar juntos por la libertad. Bienvenido a la alianza, General Trax, respondió Grace. ¿Qué necesitan de nosotros? Coordenadas del depósito de suministros Nigma en el sector 7. Si lo destruimos juntos, 3 sistemas estelares quedarán libres del control Nigma. Grace sonrió. La rebelión estaba funcionando mejor de lo que habían esperado. El capitán Tony Clark, ahora a salvo de vuelta con la flota humana, entregó su informe final a la almirante Cooper. Señora, el imperio Nigma se está resquebrajando. Su ejército está sobrecargado. Sus líneas de suministro están rotas. Y lo más importante, están perdiendo el apoyo de su propia gente. ¿Y qué hay de estos? Preguntó Grace. Está desesperado. Nuestras fuentes dicen que está planeando algo llamado la solución final. No sabemos qué es, pero involucra su mundo natal. Grace sintió un escalofrío. Un enemigo desesperado solía ser el más peligroso. Todas las naves, prepárense para la máxima aceleración, ordenó. Vamos a terminar esta guerra antes de que Stos pueda implementar cualquier plan que tenga. La flota humana y sus nuevos aliados alienígenas saltaron al hiperespacio, dirigiéndose al mundo natal de los Nigma. Detrás de ellos, docenas de mundos celebraban su libertad del dominio Nigma. El señor de la guerra primordial Stos estaba solo en su centro de mando, viendo cómo su imperio ardía. Pronto se enfrentaría a los humanos en la batalla final. Les mostraría que incluso un imperio moribundo todavía podía morder. La guerra entraba en su fase final, y ambos bandos sabían que solo uno sobreviviría. El almirante de flota Jack Peterson comandaba la fuerza militar más grande de la historia humana. 500 naves de guerra humanas, 300 naves alienígenas rebeldes e innumerables escuadrones de cazas se movían por el espacio hacia el mundo natal Nigma. Este era el ataque final de la humanidad contra el imperio que había matado a 50.000 personas inocentes. Almirante, nos acercamos al sistema natal Nigma, informó la capitana Amy Foster desde su nave, la US Venganza. Los sensores muestran instalaciones defensivas masivas alrededor de su planeta. Jack estudió la pantalla de batalla en su nave insignia, la US Justicia. El mundo natal Nigma estaba protegido por miles de plataformas de armas orbitales, estaciones de defensa y lanzadores de misiles automatizados. Era el mundo más fuertemente defendido de la galaxia. Todas las naves, mantengan la formación, ordenó Jack. Recuerden, no estamos aquí para destruir un planeta. Estamos aquí para terminar una guerra. En el mundo natal Nigma, el señor de la guerra primordial Stos se encontraba en su sala de guerra, en las profundidades de la superficie del planeta. A su alrededor, los últimos oficiales Nigma leales se preparaban para la batalla final. La mayor parte de su imperio había desaparecido, desgarrado por rebeliones y ataques humanos. Esta era su última oportunidad para salvar a su especie de la derrota total. Señor de la guerra primordial, la flota humana está entrando en nuestro sistema, informó su ayudante, el comandante Vex. Tienen más naves de las que estimábamos. Stos miró la pantalla táctica que mostraba la flota enemiga que se acercaba. Tantas naves humanas apoyadas por naves de especies que una vez habían servido al imperio Nigma. Su propia gente, vuelta en su contra por las mentiras y promesas humanas. Activen el destructor de planetas, ordenó Stos. Sus oficiales lo miraron en shock.
El destructor de planetas era un arma tan terrible que ni siquiera los Nigma la habían usado nunca. Podía destruir mundos enteros, convirtiéndolos en espacio muerto. Señor de la guerra primordial, dijo con cautela el comandante Vex. El destructor de planetas destruirá todo en este sistema, incluido nuestro mundo natal. Mejor morir como guerreros Nigma que vivir como esclavos de los humanos, respondió fríamente Stos. Si no podemos gobernar, entonces nadie gobernará. Carguen el arma. La capitana Amy Foster lideró la primera oleada de cazas humanos hacia las estaciones de defensa Nigma. Su escuadrón de 50 naves se movía como bailarines por el espacio, evitando los masivos rayos de energía que intentaban destruirlos. Líder Fénix a todos los cazas, dijo Amy por radio. Apunten a los generadores de escudos de las plataformas de defensa. Una vez que esos escudos caigan, las naves grandes podrán acabar con ellas. Los cazas humanos atacaron con golpes de precisión, impactando exactamente en los puntos correctos para desactivar las defensas alienígenas. Pero mientras luchaban, los sensores de Amy detectaron algo terrible cargándose en la superficie del planeta. Almirante Peterson, tenemos un problema, informó Amy. Los Nigma están cargando algún tipo de superarma. Las lecturas de energía están por las nubes. Jack recibió el informe con creciente preocupación. ¿Puede identificar qué tipo de arma? Negativo, señor. Pero si la disparan, no creo que nada en este sistema sobreviva. Jack tomó una decisión que determinaría el destino de dos especies. Todas las naves, velocidad máxima de ataque. Terminamos esto ahora, antes de que puedan disparar esa arma. La flota combinada de humanos y alienígenas se lanzó hacia el mundo natal Nigma. Las armas ardieron en el espacio mientras comenzaba la batalla final. Las estaciones de defensa Nigma explotaron bajo el fuego concentrado. Las naves humanas sufrieron daños, pero siguieron avanzando. El general Trax, el líder rebelde Borton, voló su acorazado Nigma capturado junto a las naves humanas. Almirante Peterson, mi gente conoce las armas Nigma. Esa firma de energía significa un dispositivo de destrucción planetaria. Debemos detenerlo de inmediato. Entendido, general. Todas las naves, concentren el fuego en el arma planetaria. Pero el destructor de planetas estaba protegido por los escudos más fuertes del Imperio Nigma. Las armas humanas golpearon las barreras alrededor del arma masiva, pero no pudieron atravesarlas. La capitana Amy Foster vio que los ataques convencionales no funcionarían. Tomó una decisión que salvaría dos mundos, pero le costaría todo. Líder Fénix al almirante Peterson, dijo Amy con calma. Voy a estrellar mi casa contra el núcleo de energía principal del destructor de planetas. La explosión debería desactivar el arma. Negativo, capitana Foster. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, señor, y no hay tiempo. Amy giró su casa hacia la superficie del planeta. Díganle a mi familia que morí luchando por la humanidad. La nave de Amy se precipitó a través de la atmósfera del planeta Nigma como una estrella fugaz. Los cazas enemigos intentaron detenerla, pero su escuadrón de escolta los mantuvo a raya. Se estrelló directamente contra el núcleo de energía del destructor de planetas a máxima velocidad. La explosión iluminó el cielo nocturno del mundo natal Nigma. La secuencia de carga del destructor de planetas se detuvo cuando sus sistemas de energía se sobrecargaron y murieron. El arma que podría haber destruido todo el sistema estelar era ahora metal retorcido y cristal roto. El señor de la guerra primordial Stos vio morir su arma definitiva. Sin el destructor de planetas, sus fuerzas no podían detener el ataque humano. Las defensas orbitales caían una por una. Naves enemigas estaban desembarcando tropas en su mundo. Señor de la guerra primordial, dijo en voz baja el comandante Vex. Quizás es hora de rendirse. Los Nigma no se rinden, gruñó Stos. Agarró su arma personal y se dirigió a la superficie. Si debo morir, moriré luchando. La batalla final tuvo lugar en las ruinas de la capital Nigma. Stos luchó con coraje desesperado, liderando a sus últimos guerreros leales contra las fuerzas humanas y rebeldes.
Pero el coraje no pudo superar el poder combinado de docenas de especies que luchaban por su libertad. El almirante Jack Peterson encontró a Stos en los escombros del Palacio Imperial. El señor de la guerra estaba herido, pero aún sostenía su arma. «Se acabó, Stos», dijo Jack. «Ríndete ahora y tu pueblo podrá vivir en paz». «No hay paz para los Nigma», replicó Stos. «Nacimos para gobernar o morir». Stos levantó su arma para un último ataque. Jack no tuvo más opción que defenderse. El señor de la guerra primordial del Imperio Nigma murió como había vivido, luchando hasta el final. Con su líder muerto y su mundo natal capturado, las fuerzas Nigma restantes se rindieron. La guerra había terminado. 6 meses después, el almirante Jack Peterson estaba en un jardín conmemorativo en la Tierra. 50.000 nombres estaban grabados en piedra negra, recordando a los colonos que murieron en Kepler 442b. El nombre de la capitana Amy Foster también estaba allí, junto con todos los demás humanos que dieron sus vidas para poner fin a la amenaza Nigma. El general Trax se acercó, vistiendo el uniforme de la nueva Alianza Galáctica. «Almirante, los antiguos mundos Nigma ahora son libres. Cada especie se gobernará a sí misma, pero trabajaremos juntos por la paz». Jack asintió. Por eso murió Amy. Por eso murieron todos. Las colonias humanas se extendían ahora por cientos de mundos. La galaxia sabía que la humanidad lucharía por la libertad y protegería a los inocentes. El Imperio Nigma había desaparecido, pero sus antiguos súbditos vivían en paz. La guerra había terminado, y la humanidad había demostrado que el coraje y la determinación podían superar a cualquier enemigo. Ahora las estrellas pertenecían a todas las especies libres, y los humanos se asegurarían de que siguieran siéndolo.